Hola, con el fin de orientar a quienes de pronto se sienten un poco perdidos con los pasos a seguir para resolver el problema de valores en la frontera no lineal que les dejé en el video del método del disparo no lineal, aquí les traigo este video donde explico cómo realizar una iteración para el método de Euler de manera manual para resolver lo que es en el esquema de solución el paso 2. Y lo voy a hacer exclusivamente para el disparo T sub 0. Les recuerdo rápidamente que el disparo T sub 0 viene dado por el cociente de beta menos alfa entre B menos A. Conozco a beta y a alfa al igual que a A y B. Por lo tanto, cuando hice la cuenta, ese disparo inicial me dio menos un sexto. Ese dato es el que utilizamos como segunda condición inicial para este problema de valores iniciales. En este caso, entonces me voy a limitar a resolver ese problema utilizando el método de Euler con h igual a 0.25 como lo establece el problema. Esto con el fin de que ustedes puedan guiarse. Voy entonces a utilizar la tabla para mostrarles cómo hacerlo, para que ustedes vean cómo se realiza este problema, digamos, de manera manual. Fíjense que por ser h igual a 0.25, el intervalo, ¿sí? Voy a poner una línea larga, pero fíjense que el intervalo menos 1, 0, lo vamos a dividir en 4 subintervalos. Por un lado tenemos el punto medio, que será menos 0.5, esto es menos 1. El punto medio de esto a su vez pues será menos 0.75. El otro punto medio por acá será menos 0.25. Y acá pues tenemos 0. Entonces fíjense que estamos yendo desde menos 1 hasta 0. Así se mueve X con pasos de un cuarto de 0.25. Les recuerdo que este punto de red es X0, este X1, este corresponde a X2, X3 y X4. Entonces ya tenemos los nodos. Disculpen porque acá se me presentó un ligero inconveniente con el... Este entonces les decía que es X4. Bien. Teniendo ya los puntos de red, les recuerdo que nosotros conocemos la solución para este punto de red, porque conocemos cuánto vale y en menos 1, eso vale 1 medio. Nosotros queremos resolver usando el método de Euler, pero para poder resolver este sistema de ecuaciones, les recuerdo, usando el método de Euler, debemos realizar, voy a escribirlo así acá, o el primer paso puede hacer un cambio de variable. Ese cambio de variable nos va a llevar a un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarios. ¿Cuál es el cambio de variable? Les recuerdo. Vamos a escribir esa ecuación y segunda, es 2 veces y al cubo. Les recuerdo que esta es la función f de x, de y y de y'. Y les recuerdo que en el cambio de variable nosotros lo que hacemos es que llamamos U1 a la primera variable y U2 a la segunda. Y haciendo eso, fíjense, nos quedaría U1 es y U2 es Y'. Esto implica que la derivada de U1, recuerden que necesitamos conseguir la derivada de U1, es Y'. Y la derivada, pero recuerden que la derivada Y' es U2, de modo que esto es U2. O sea que U1' es U2. Del mismo modo, U2' es la segunda derivada de Y, pero la segunda derivada de Y nosotros la conocemos, es 2 veces Y al cubo.
pero no podemos dejar en el sistema de ecuaciones nada en términos de y. Por lo tanto, esta y debemos cambiarla por el correspondiente valor que le dimos en el cambio de variable. En el cambio de variable y la llamamos 1, así que esto no es otra cosa que 2 veces 1 elevado al cubo. De modo que yo ahora ya tengo mi sistema de ecuaciones. ¿Cuál es mi sistema de ecuaciones? Mi sistema de ecuaciones dice que 1' es U2. Y dice que U2' es 2 veces 1 al cubo. También tenemos las condiciones iniciales. 1, para este sistema de ecuaciones, 1 en A, como A es menos 1, bueno, voy a escribir 1 en A acá, es igual a 1 en menos 1. Pero les recuerdo que 1 es Y. Esto es Y en menos 1. Y en menos 1 es igual a 1 B. Y para U2 vale lo mismo. U2 en A. Les recuerdo que U2 es Y'. Es Y' en A. O sea, Y' en menos 1. Bien. Y escribirlo acá es U2 de menos 1. Y U2 en menos 1 es Y' en menos 1. Y' en menos 1 es menos un sexto. De modo que ahora ya tenemos nuestro sistema planteado y voy a escribirlo en la forma matricial. ¿Por qué en la forma matricial? Porque esta forma nos va a permitir resolver rápidamente el sistema de ecuaciones. Veamos. Vamos a llamar al vector U un vector con componentes U1 y U2. Nosotros hacemos, si lo denotamos de esa manera, entonces, ¿qué tenemos? Vamos a tener que U', que es el vector U1', U2', recuerden que esto depende de X. Yo le estoy quitando la dependencia de la X, pero U1', U2' va a ser igual a un vector que está compuesto por U1', la primera componente es U2. Y la segunda componente, U2', es 2 veces U1 elevado al cubo. Fíjense que esta escritura, esta viene a ser la función f de x, u. Fíjense que estoy usando la mayúscula en vez de la minúscula que usamos cuando trabajamos una ecuación diferencial de primer orden para diferenciarlo de la forma vectorial. Es decir, esta mayúscula es para indicar que esto es un vector. Así que ya tengo a el problema, fíjense, u' igual a f de x, u. Y también conocemos la condición inicial. U les recuerdo en A que es U en menos 1. Esto es lo que nosotros hemos llamado alfa. Yo lo voy a seguir llamando alfa, un vector alfa. Ese alfa, U1, U en menos 1 es U1 en menos 1, la primera componente. U1 en menos 1 es menos un medio. Y U2 en menos 1 es menos, perdón, esto es positivo, corrijo. Bueno, voy a ponerle aquí más, perdónenme. Lo que tiene que borrar. Esto es positivo. Ok. Y U2 en menos 1 si es menos un sexto. Entonces, fíjense que en este momento tenemos entonces un problema como nosotros los hemos venido trabajando. Una U' igual a f de x, u. Y alfa, o sea, u en menos 1 igual a alfa, es el vector de componentes un medio menos un sexto. Ya lo tengo en forma matricial. Como lo tengo en forma matricial, ya puedo aplicar el método de Euler. Vamos a escribir la forma del método de Euler y ahorita lo hacemos para estos datos, para esta información que tenemos en este caso. Les recuerdo que el método de Euler dice que W en I más 1 es W en el paso, en el nodo I más H, en este caso por la F mayúscula
en X, Y, WI. Eso es Euler. Y como tenemos, como tenemos 4 nodos, 4 puntos de red, bueno, no tenemos 4, tenemos 5, pero contamos desde X0. En este caso, la I va a moverse desde 0 hasta 3. ¿Por qué se mueve I desde 0 hasta 3? Bueno, les recuerdo, porque cuando I vale 0, esto será W1. Y estoy calculando la solución en este punto de red. Y cuando I vale 3, estaría calculando W sub 4. W sub 4 me da la aproximación de la solución en X4. Bueno, con esa información, entonces, solo tenemos que tener cuidado con la notación, que es un aspecto quizá donde ustedes pudieran tener las dificultades. Fíjense que acá estamos usando 1 y 2 para indicar la solución 1 y la solución 2. La 1 corresponde a Y, es la que me interesa. Y la solución 2 corresponde a su derivada. Esa es información adicional, más no es la importante. Pero nosotros, además, a este U lo debemos evaluar en un X, X sub I. Y esa notación, que ya la vimos anteriormente, sería U sub 1 en X sub I, y esa notación vendría a ser, fíjense, voy a escribírselas acá para que no se me pierdan. ¿Quién es U en X sub I? U en X sub I es el vector U1 en X sub I, U2 en X sub I. Y esto, en términos de la notación que usamos en el momento que vimos las ecuaciones diferenciales de orden superior, esto viene a ser U1 y U2 y. Y esto, ¿cómo vamos a aproximar esta función? Esa función con Euler, con el método de Euler, la vamos a aproximar con W1 y W2 y. Fíjense entonces que W es un vector también con dos componentes para cada nodo. El WI más 1 será un W1 y más 1, W2 y más 1. Bueno, con esta información me tengo que cambiar necesariamente de página para poder hacer las cuentas. Y voy a considerar, fíjense, el caso I igual a 0, que voy a escribirlo acá. La fórmula de Euler dice que es W1 igual a W0 más H por F en X0, W0. Les recuerdo que alfa en Euler, alfa es W sub 0. Ahorita vamos a escribir eso. Vamos para la segunda parte, para la segunda página, digamos. Les recuerdo que seguimos aquí con Euler. Les recuerdo que en este caso vamos a aplicar el método de Euler. W sub 0 es alfa y WI más 1 en general es el anterior W0 más H. Voy a escribir de una vez quién es H, en este caso H es 0,25 por F grande en X sub I, W sub I. Y recuerden que esto vale para I desde 0 hasta 3. Esto todo es vectorial ya todo esto está en forma vectorial. Entonces tomamos, cuando I vale 0, fíjense, vamos a calcular a W1. W1 es, aquí yo escribí, fíjense, perdónenme, W0. Voy a corregir porque no quiero que se queden con detalles. Mi intención era escribir de una vez el W0, pero no el W1, pero no lo hice. Esto es WI, esto es en general. Cuando voy con I igual a 0, que es lo que estoy haciendo aquí ahora, esto es W sub 0 más 0,25 por F en X0. Estoy repitiendo lo último que tenía ya en la otra en la página anterior, en la pizarra anterior, W0. Bien, yo conozco a W0,
tengo es que evaluar a f en x0, w0. Entonces veamos quién es f en x0, w0. Les recuerdo, como no voy a hacer sino esta sola iteración, voy a escribir aquí en esta parte de la pizarra, voy a escribir quién es f en x y w. Les recuerdo que la función f, esa función viene dada por u sub 2, en este caso, como es w, será w2 y recuerden que va u2, es w2, y luego tenemos dos veces u1, que es w1, y al cubo. Ups. Me perdió la pluma. Ok. Ahí está el cubo. Bien. Por lo tanto, ¿quién será W1? Vamos a escribir aquí. W1 será W0, que lo tenemos, es alfa. Alfa es menos un medio. No, perdón, yo insisto con el menos. Corrijo. No es menos, es más. El que es menos es el 1/6. Menos 1/6. Ah, es que me borró aquí el medio. Ok. Un medio menos 1/6. Ese es W1, es W0. Esto que está acá es W0. Más 0.25 por f evaluado en x0, w0. Quiere decir que tenemos que usar aquí w20. ¿Y quién es w20? Voy a w0. Recuerden que este es w0, este será w1, 0, w20. Les recuerdo que w0 tiene la estructura, voy a hacérselo en general para wi, para que no se me pierdan. Les recuerdo cuál es la notación, porque aquí la notación es crucial. Les recuerdo que wi en general tiene esta forma: W1i, W2i. Eso significa, por ejemplo, fíjense que W0 es W10, W20. Bueno, yo usé ahí una comita. Y esto recuerden que es alfa. Pues esto será el 1 medio y menos 1/6. Entonces, venimos acá. Fíjense quién es W. Necesito en AF, lo voy a escribir aquí también para que no se me pierdan. F en X0, W0 es, según esta matriz acá, es W20, dos veces W10. Por eso es que es muy importante escribir, bastante choreto, es bien importante escribir la matriz de la función al comienzo. Ese es un aspecto importantísimo cuando uno hace este tipo de ejercicios. La notación es crucial aquí, chicos. Bueno, esto es W10 al cubo. Yo no estoy poniendo las comitas para no hacer tanto detalle acá. Entonces voy y veo quién es W20. Fíjense que W20 es la segunda componente de W0, o sea, menos 1/6. De modo que aquí va menos 1/6. Y después tengo 2. Y después tengo W10. W10 es un medio y eso está elevado al cubo. Esto es un medio elevado al cubo. Bien. Bueno, ya lo demás son cuentas. A ver, vamos a sacar esta cuenta. Voy a escribir ya esto en términos de decimales. Me voy a quedar con 4. Esto es 0.5. Esto es negativo menos 0. Vamos a poner 1666. Más esto es 0.25. Y esto es, bueno, lo mismo, menos 0.1666. Y cuando hacemos acá, fíjense que esto al cubo es 1/8. Pero como está multiplicado por 2, me queda 1/4.
un cuarto positivo. Vamos a escribirlo de una vez como 0,25. Bueno, ya aquí esta cuenta es sencilla porque ahora tenemos 0,5 más 0,25 que multiplica a menos 0,1666 y por el otro lado tenemos menos 0,1666 más 0,25 que multiplica a 0,25. Déjenme hacer aquí las cuentas rapidito. Cuando hago aquí esta cuenta de 0,5 más 0,25 por menos 0,16, a mí me está dando acá rápidamente 0,45835. Y la segunda me da menos 0,0416. Tomando 4 dígitos. Bueno, en el primero tomé 5. De modo que ese es el valor de W1. ¿Sí? Ese es el valor de W1. Entonces, con ese valor de W1, fíjense, regreso a esta lámina, ya entonces, a usar aquí un momento de vuelta la pluma para marcarle a ustedes lo que ya tenemos listo. Fíjense que con eso entonces, ya ya lo tenemos resuelto. Este lo dieron, este estaba resuelto. Ustedes pueden repetir ahora el trabajo para este nodo, es decir, conocen a W1. Voy a regresar acá un momento, fíjense que ya conocen a W1. Voy a hacer aquí una línea, un momentito para escribirles aquí una pequeña nota, una observación. ¿Cómo consiguen para que ustedes hagan allí cuando yo hice igual a 0? Ahora, si yo tomo igual a 1, estaría calculando W2 como W1 más H por F en X1, W1. Fíjense ahora, ya un poco viéndolo más rápido, ese W2 será el vector que acabo de calcular, 0,45, voy a quedarme 84, con 4 dígitos. Este es menos 0,0416 más 0,25, y si nosotros ahora evaluamos, fíjense que tengo que evaluar en X1 W1, pero recuerden que esto es la segunda componente, simplemente la segunda componente de W1. Y cuando I vale 1, estoy en la componente de W1, es W21. Y ese W2, el W2 de la iteración, o sea, la segunda posición de W1 es lo que del W1 grande. No se me vayan a perder. Esto indica que esta es la solución de U2 en el nodo 1. Estoy usando acá W1. Esa es esta que está acá, es la segunda. Y en estos problemas siempre se van a dar cuenta que siempre va a ser eso. Y en la segunda componente es 2 veces el W11 en este caso, el W11 es, bueno, ya tengo el 2, es el 0,4584, 0,4584, este ahora, elevado al cubo. Y es cuestión de sacar cuentas. Fíjense entonces que programar este paso, y con eso cerramos, programar este paso es sencillo. ¿Qué tienen ustedes que darle al programa? W0 como vector, Y le pasan una función vector, f vectorial, esta f con 2 componentes. La primera será, si están usando simplemente W y no están acumulando los subíndices, será W2. Y aquí será 2 veces W1 al cubo. Les voy a hacer esta misma funcioncita rapidito con MATLAB y les dejo ese video también para que ustedes pues se ayuden un poco cuando vayan a hacer run ejecuta o cualquier otro. Con esto cierro este video y espero que les sirva para que ustedes planteen no solo la solución de este problema, sino también
las que les quedaron de sistemas de ecuaciones diferenciales de primer orden. Bueno, nos vemos entonces en la próxima clase.